Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de BioCommunity. En esta ocasión, por ser junio, el mes del padre, vamos a hablar sobre los padecimientos más comunes en el hombre y cómo tratarlos con medicina regenerativa, pero con un enfoque muy especial que va a dar el doctor Miguel Ángel Gómez, nuestro doctor de casa y de cabecera en BioUnity, del cual les va a platicar un poquito más adelante, pero trae un enfoque muy diferente que les va a gustar mucho y que además van a estar viendo un poquito más adelante. Ya les platicará el doctor Miguel Ángel. En lo que damos un par de minutitos más para que se conecten el resto de nuestros asistentes, me gustaría platicarles que ya tenemos fecha para nuestra próxima certificación. Vamos a estar lanzando toda la información a través de sus grupos de BioUnity, nuestras redes sociales y todos nuestros medios oficiales en los próximos días. Lo que pasa es que estos días hemos tenido muchísimas cosas que informarles, entonces estamos saturando nuestros medios de información, pero en cuanto tengamos un huequito les vamos a lanzar la información oficialmente por todos los medios, pero les voy platicando a ustedes que van a ser los primeros en enterarse. Nuestra certificación de este año, la primera de este año, va a ser el 22 y 23 de agosto en Guadalajara. Vamos a tener la sede en el Hard Rock Hotel y después nos vamos a ir a hacer la parte práctica a Clínica Salutec, que es también nuestra clínica aliada. Esta certificación va a estar avalada, como en años anteriores, por la Fundación Española de Medicina Estética y Longevidad. Sé que por ahí algunos de los asistentes que están conectados, que veo caras conocidas, nos han estado preguntando en ocasiones anteriores sobre la fecha de esta certificación y ya la tienen. Entonces vamos a estarles lanzando mucha más información. Va a haber promociones para la certificación. Les adelanto, aunque no debería, que muchas de esas promociones las lanzamos en los webinars para que estén al pendiente y se estén conectando a nuestros próximos webinars porque tenemos sorpresas para ustedes. Por supuesto, uno de nuestros ponentes y además tallerista durante la certificación es el doctor Miguel Ángel Gómez. Entonces, quédense pendientes para que lo sigan viendo por acá y nos acompañen en la certificación. Ya se me pasaron los minutos que les iba a dar a los demás para conectarse, entonces de una vez les presento al doctor Miguel Ángel Gómez García, es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, como les platicaba, funge como parte científico del Comité de BioUnity Global y específicamente como la cabeza de este, y cuenta con diplomados en nutrición clínica, manejo avanzado de heridas y urgencias médico-quirúrgicas y es experto en medicina regenerativa. Miguel, como siempre, es un honor tenerte por acá con nosotros y sobre todo aprender de ti. Te dejo el foro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, hola, muchísimas gracias a ti, Dianita. Buenas noches. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que sea muy nutritivo para todos y podamos compartir lo más que se pueda de información relevante y actualizada y poder entender cada vez más detalladamente los beneficios de los productos de BioUnity, de las células troncales mesenquimales y Apneon con especificidad en esta ocasión. Entonces, esta presentación está más cargada de lo común, entonces me voy a dar un poquito más de prisa sin que se vea, sin que se perciba demasiada saturación. Entonces iniciamos. Pues efectivamente, por ser el mes del Día del Padre, elegimos medicina regenerativa masculina, los beneficios de las células madre y Apneon en los padecimientos más comunes en hombres. Las enfermedades que más afectan a los hombres, entre ellas, unas de mucha relevancia, es enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, esteatosis hepática, disfunción eréctil, sarcopenia y trastornos relacionados con estrés crónico y enfermedad renal crónica. Pero bueno, podríamos verlas de manera separada y poder comentar los beneficios de las células troncales mesenquimales y el liofilizado de membrana amniótica y cordón umbilical llamado Apneon, pero decidimos en esta ocasión meternos un poco más molecular, un poco más a los
a cómo las células troncales mesenquimales ejecutan sus beneficios. Entonces decidimos mostrarlo a través de los ejes que convergen en estas patologías que acabo de mencionar. Entonces elegí en esta ocasión 5 ejes que son inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina, disfunción endotelial, sarcopenia y estrés crónico. Entonces, aunque parecen que estas enfermedades que mencionamos en la diapositiva anterior son distintas, comparten mecanismos biológicos. Déjeme fijo porque sí, ahí está bien. Entonces, vamos a hablar del primer eje, que es la inflamación crónica de bajo grado. El eje 1, vamos a mostrar algunas enfermedades asociadas que se van a ver de manera repetitiva con la intención de que los que están escuchando por primera vez el webinar o por primera vez cómo funcionan las células troncales mesenquimales y amnion puedan observar que se repiten en diferentes ejes y se repiten los mecanismos plausibles de las células troncales mesenquimales. Con enfermedad crónica de bajo grado vamos a asociar en esta ocasión a diabetes, a esteatosis hepática, las cardiopatías, enfermedad renal crónica y cáncer. Cáncer tiene que ver en esta diapositiva, hay que dejar eso bien claro, con inflamación crónica de bajo grado, no con células troncales mesenquimales, porque con células troncales mesenquimales aún hay paradigma sobre si tienen o no una contribución a la progresión de la patología tumoral. Entonces, para dejar claro ese punto. Bueno, en cuanto a los mecanismos de las células troncales mesenquimales, el principal es inmunomodulación. Y la principal manera o la principal vía de la inmunomodulación puede ser disminución de las citoquinas inflamatorias, que cuando las citoquinas proinflamatorias están disminuidas, también las células troncales mesenquimales pueden fomentar o inducir la producción de citoquinas proinflamatorias en caso que sea necesario. Pero en esta charla vamos a enfocarnos en las patologías en las cuales se disminuye la producción de estas citocinas. En cuanto a evidencia científica, Mariana Cifuentes en el 2025 es el artículo que más me gustó leer sobre inflamación crónica de bajo grado y las enfermedades asociadas, así como mencionar dónde interaccionan estas patologías. En cuanto al respaldo clínico sobre la eficacia de las células troncales mesenquimales en el tratamiento de la inflamación sistémica persistente, lo vamos a ir destejiendo o desenredando en las próximas diapositivas. Muy bien, siguiendo con inflamación crónica de bajo grado, vamos a mencionar los biomarcadores involucrados, que igual estos se van a ver de forma repetitiva en los 5 ejes. En esta ocasión mencionamos a interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, PCR ultrasensible, factor nuclear kappa beta, un aumento en el estrés oxidativo y un fenotipo secretor asociado a senescencia. Entonces, ¿cuál es el papel de las células troncales mesenquimales en la inflamación crónica? Bueno, uno de sus mecanismos es disminución de las citoquinas proinflamatorias mediante secreción parácrina y regulación inmune. Entonces, ¿qué es secreción parácrina y regulación inmune? Eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy, la mayor información que se pueda. Por eso vamos a mencionarla de manera repetitiva. Si se cansan, les voy a pedir paciencia porque como está cargada y el tiempo está limitado, lo aclaramos al final, ¿va? Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa en la inflamación crónica por medio de las células troncales mesenquimales se va a disminuir.
este mediador clave de inflamación sistémica, resistencia a la insulina, daño tisular y activación de vías catabólicas. Entonces, este está relacionado con diabetes tipo 2, obesidad visceral, sarcopenia, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Entonces, se va a ver disminuido y de esta manera van a beneficiar las células troncales mesenquimales. También la interleucina 6, que es la citocina asociada a inflamación crónica, resistencia a la insulina y catabolismo muscular, que también está relacionada con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, sarcopenia, fragilidad, enfermedad cardiovascular y algunos cánceres, también se va a ver disminuida. La interleucina 1 beta también va a disminuir, citocina implicada en inflamación persistente, daño endotelial y progresión de la enfermedad metabólica. Esta está relacionada especialmente a aterosclerosis, también en diabetes tipo 2 y en enfermedad cardiovascular y otras enfermedades inflamatorias. Muy bien. Siguiendo con el potencial de las células troncales mesenquimales en la inflamación, vamos a mencionar la modulación de los macrófagos. Esto vamos a favorecer una polarización de macrófagos M1 proinflamatorios a una polarización a macrófagos M2 reparativos. Los M1 van a disminuir. Este fenotipo está asociado a la producción de citocinas inflamatorias, estrés oxidativo, daño tisular relacionado a obesidad visceral, diabetes tipo 2, aterosclerosis, esteatosis hepática y sarcopenia. Dejen, nada más pongo mute el celular. Un segundo. Listo, una disculpa. Muy bien. Entonces, los M2, los macrófagos M2 van a verse, el fenotipo M2 va a verse aumentado. Este fenotipo está asociado a la resolución de la inflamación, que es lo que se busca principalmente en la inflamación crónica de bajo grado. A la reparación tisular, remodelación regenerativa, que está relacionada con la recuperación del tejido y el control de la inflamación crónica. Siguiendo con los mecanismos, vamos a tocar la regulación inmunológica, que esta se da a través de la secreción de prostaglandina E2, de la indoleamina, el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Entonces, la activación de linfocitos T va a disminuir, disminuyendo la respuesta inflamatoria sostenida que está relacionada con enfermedades inflamatorias crónicas, con autoinmunidad y daño tisular persistente. Los linfocitos T reguladores se van a aumentar, favoreciendo tolerancia inmunológica, control de inflamación crónica, que está asociado con menor progresión de enfermedades inflamatorias, metabólicas y cardiovasculares. Otro mecanismo que también impacta en la enfermedad crónica de bajo grado de las células troncales mesenquimales es la disminución del estrés oxidativo. Entonces, ¿cómo lo hacen las células troncales mesenquimales? Pues lo hacen mediante exosomas, microARN y factores parácrinos. Estos activan vías como la NRF2, que aumenta la actividad de superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, entre otros antioxidantes, que se refleja como reducción en el estrés oxidativo o las especies reactivas de oxígeno y favorecen la homeostasis mitocondrial. Entonces, las especies reactivas de oxígeno disminuyen, reduciendo el daño oxidativo a proteínas, lípidos, ADN, membranas celulares, que estas están relacionadas con el envejecimiento acelerado y patologías como diabetes, aterosclerosis, neurodegeneración y cáncer. El daño oxidativo de manera refleja va a disminuir, limitando la disfunción celular y progresión de enfermedades crónicas, que está relacionado el daño oxidativo con enfermedad cardiovascular, esteatosis hepática, enfermedad renal crónica, sarcopenia y deterioro cognitivo. La disfunción mitocondrial que está presente en algunas de estas patologías va a disminuir. ¿Por qué? Porque pues, se va a favorecer la producción eficiente de ATP, una menor generación de radicales libres,
por la producción de antioxidantes y la disminución de especies reactivas de oxígeno, y esto está relacionado con fatiga asociada a enfermedad crónica, sarcopenia, resistencia a la insulina y envejecimiento biológico. Entonces, aquí es donde vamos a ver también beneficio. Otro es la reducción de la fibrosis. Entonces, la reducción de la fibrosis se va a ver con modulando el factor de crecimiento transformante beta y la activación fibroblástica. Más adelante vamos a hablar creo que más detalle o en esta diapositiva. Bueno, la fibrosis tisular va a disminuir. Entonces, va disminuyendo la remodelación patológica de la fibrosis y la pérdida progresiva de la función orgánica secundaria a la fibrosis patológica. Va a haber una mejoría en patologías como fibrosis hepática, fibrosis cardíaca, enfermedad renal crónica, fibrosis pulmonar o secuelas inflamatorias crónicas. Otro mecanismo, secreción de factores reparativos a través de exosomas. Entonces, a través de los exosomas y los factores tróficos va a haber un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular que favorece la angiogénesis, la perfusión de los tejidos, la reparación de los vasos y está relacionado con una recuperación del daño vascular e isquemia tisular. Entonces, siguiendo con el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, el aumento de va a favorecer el anabolismo, impactando principalmente en sarcopenia, regenerando o promoviendo la regeneración muscular y la supervivencia celular muscular, relacionado con también fragilidad y deterioro funcional asociado a la edad. En cuanto al factor de crecimiento relacionado, el factor de crecimiento de hepatocitos, va a involucrarse promoviendo supervivencia celular, regeneración tisular y efectos antifibróticos, relacionado con reparación hepática, renal y cardiovascular. Y tenemos este que lo tengo poco manejando, y aquí está. Es la proteína inducida por el factor de necrosis tumoral en 6. Esta proteína, con propiedades antiinflamatorias y inmunomoduladoras, está relacionada con la disminución de inflamación, fibrosis y daño tisular crónico. Muy bien, hasta aquí terminamos con el primer eje. Son mucha terminología. El objetivo es que observen como yo o detecten como yo que son términos repetitivos y que los mecanismos de acción son repetitivos y podemos nosotros así unir las piezas del rompecabezas y poder entender qué patologías se pueden beneficiar de estos biológicos. Siguiendo con el eje 2, la resistencia a la insulina la podemos observar en enfermedades como prediabetes, diabetes, obesidad visceral, esteatosis hepática, por mencionar algunas. ¿Qué biomarcadores están involucrados? Pues principalmente tenemos el índice de la insulina en ayuno, la hemoglobina glucosilada, la glucosa en ayuno, los ácidos grasos libres, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el factor nuclear kappa beta, el estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno y la disfunción mitocondrial. Estos van a estar elevados y la adiponectina va a estar disminuida. ¿Cuál es el papel de las células troncales mesenquimales en cuanto a la resistencia a la insulina? Bueno, pues uno de ellos es la mejora de la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo pasa esto? Mediante la disminución de la inflamación crónica que mencioné de manera muy rápida en las diapositivas anteriores. Otro es la regulación inmunometabólica. Y por último, restauración de la señalización de los receptores de la insulina. Bueno,
vamos a detallar poco a poco cómo es que sucede esto. El índice de insulina, pues que está relacionado obviamente con resistencia a la insulina, con diabetes mellitus, síndrome metabólico, obesidad visceral, esteatosis hepática y enfermedad cardiovascular, que ya hemos repetido en varias ocasiones, se va a ver disminuido posterior a la aplicación de células troncales mesenquimales. Perdón, va a mejorar el índice. Va a verse muy disminuido en comparación del examen basal. Entonces, la sensibilidad a la insulina va a aumentar, favoreciendo mayor captación de glucosa por músculo esquelético y por el tejido adiposo, con reflejo en menor hiperinsulinemia compensatoria. Aquí pues vamos a ver que la sarcopenia también se va a beneficiar. Podemos intuirlo desde esta diapositiva. Entonces, ¿qué hay en cuanto a la resistencia a la insulina y disfunción metabólica? Pues va a haber una mejoría del control glicémico mediante la preservación de la función de las células beta pancreáticas. Pues podemos intuir con lo que venimos platicando que la preservación de la función de las células beta pancreáticas responde a la disminución de la inflamación. Entonces, hay una disminución de la glucotoxicidad porque hay una mejor respuesta de la insulina a la insulina y hay una modulación de la inflamación metabólica. ¿Qué muestran los estudios? Hay dos marcadores que son los más sólidos en un metaanálisis muy nuevo del 2025 que más adelante vamos a tocar, pero hay que mencionar esos específicos, que es, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, lo que se observó es una disminución en los requerimientos de insulina, hablando pues de pacientes que tenían dosis de insulina, tanto en diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Obviamente más evidente en diabetes tipo 1. También que se observó una disminución en la hemoglobina glucosilada comparada con estadísticamente significativa comparado con medicamentos hipoglucemiantes. Entonces hablaba de 0.7 alrededor. Entonces, como ya sabemos, el marcador de control glucémico de los últimos 2 o 3 meses que está relacionado con un menor riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes. La glucosa en ayuno disminuyó, sin embargo, estadísticamente significativo, varía entre los estudios que se mostraron en ese metaanálisis. No es concluyente. Disminuyendo la exposición crónica a hiperglucemia y el riesgo de complicaciones metabólicas. El requerimiento de insulina también fue uno de los que se vio con mayor solidez, observado en diversos ensayos clínicos, reflejando una mejor respuesta metabólica, menor dependencia de insulina exógena en los pacientes que se estudiaron en estos casos. Muy bien. Entonces, siguiendo con la disminución de la inflamación metabólica, ¿cómo pasa? Pues igual que tocamos en inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué hacen? Las células troncales mesenquimales secretan exosomas, microRNs y factores inmunomoduladores que reducen la activación de NFK-beta y la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, hay disminución del factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los principales inhibidores de la señalización del receptor de la insulina. ¿Qué más vamos a observar? Una disminución de interleucina 6, reduciendo la inflamación sistémica y, por consecuencia, la resistencia a la insulina. Y la interleucina 1 beta, favoreciendo menor inflamación de islotes pancreáticos y una mejor función de las células beta. Muy bien. Entonces, otro de los mecanismos que se observan en los artículos es la protección de las células beta pancreáticas. Esto pasa mediante efectos antiapoptóticos, antioxidantes y factores tróficos secretados por las células troncales mesenquimales. Entonces, hay una disminución de la apoptosis
de las células beta del páncreas, preservando la producción endógena de insulina. Hay una función secretora de insulina favorecida o aumentada, favoreciendo mejor la homeostasis glucémica. La disminución del estrés oxidativo mediante la activación de NRF2, esto se va a ver traducido en un aumento de superóxido de dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, junto a la acción de los exosomas y el microARN. Entonces, esta es una vía que tocamos anteriormente y se nos vuelve a mencionar. Disminución de las especies reactivas de oxígeno, se reduce el daño oxidativo, que está asociado a la resistencia a la insulina y a la disfunción pancreática. La función mitocondrial aumenta, favoreciendo una producción más eficiente de ATP y una adecuada señalización metabólica. ¿Qué es, como mencioné, los resultados observados en este metaanálisis? Lo principal, una disminución de la hemoglobina glucosilada, una disminución en el requerimiento de insulina, con menos significativo, la mejoría de los parámetros glucémicos y lo que hemos platicado en charlas anteriores, para los que son nuevos, el perfil de seguridad de las células troncales mesenquimales es mencionado de manera muy frecuente en la mayoría de los artículos, independientemente de la patología que se hable y su relación con las células troncales mesenquimales. La resistencia a la insulina constituye uno de los mecanismos fisiopatológicos centrales dentro del síndrome metabólico de la diabetes mellitus y de la diabetes mellitus tipo 2. La evidencia clínica actual sugiere que las células troncales mesenquimales pueden mejorar el control glucémico, la sensibilidad a la insulina, mediante mecanismos inmunometabólicos, antiinflamatorios, antioxidantes, citoprotectores, contribuyendo a preservar las funciones de las células beta pancreáticas y a reducir las complicaciones metabólicas. Seguimos con el eje 3 y la disfunción endotelial. ¿Qué biomarcadores tenemos aquí involucrados? Hay una disminución en el óxido nítrico, por consecuencia una alteración en la vasodilatación. Hay una disminución en la sintasa endotelial del óxido nítrico, hay un aumento en la endotelina 1 y hay un aumento en la molécula de adhesión vascular y en la molécula de adhesión intercelular. La selectina endotelial también está elevada y el factor de crecimiento endotelial vascular está disfuncional o está disminuido y puede aumentar en forma compensatoria en algunas situaciones donde observemos isquemia. Pero en patologías que están controladas, aparentemente se ve disminuido. El exceso oxidativo lo volvemos a observar, ha aumentado. El factor nuclear kappa beta también ha aumentado. El factor de necrosis tumoral alfa ha aumentado. La interleucina 6 aumentada. La PCR ultrasensible aumentada. Disfunción mitocondrial nuevamente presente. Hay aquí uno nuevo. El glicocálix endotelial está disminuido. Y la dilatación mediada por flujo está disminuido, que este es uno de los marcadores funcionales en la salud del endotelio. Muy bien, disfunción endotelial, enfermedades asociadas, hipertensión, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad coronaria, infarto, enfermedad cerebrovascular, enfermedad periférica, disfunción eréctil vasculogénica y diabetes tipo 2. Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, síndrome metabólico, esteatosis, hipertensión pulmonar, microangiopatía, retinopatía y nefropatía. Diabéticas. Hay que ser específico en eso, nomás porque estoy siendo repetitivo para que sea menos cansado. Entonces, el potencial papel de las células troncales mesenquimales en la disfunción endotelial. Pues la restauración funcional del endotelio mediante secreción de factores, volvemos a mencionar, parácrinos, exosomas, microARN, que favorecen la reparación del endotelio y aumentan la biodisponibilidad del óxido nítrico. El óxido nítrico aumentado
aumenta mejorando vasodilatación, perfusión tisular y control del tono vascular. Relacionado con hipertensión, aterosclerosis y disfunción eréctil. Todavía no lo domino tampoco. Déjenme ver mi glosario. Muy bien, la sintasa endotelial del óxido nítrico también aumenta. Está favoreciendo la síntesis del óxido nítrico y restaurando la función vasodilatadora del endotelio. Este es el marcador que les mencionaba, que es dilatación mediada por flujo. Esta es la prueba de la función del endotelio. Esta prueba mejorada nos muestra que hay una capacidad vasodilatadora dependiente del endotelio que se ve mejorada. Esto es un marcador clínico, el de mejor función vascular. Muy bien. Entonces, otro mecanismo es la disminución de moléculas en la adhesión endotelial. Esta se observa reduciendo la activación del endotelio y el reclutamiento de leucocitos. Entonces, se observa una disminución de la adhesión de los monocitos y la progresión de la placa aterosclerótica. Se ve una reducción de la migración de los leucocitos y la inflamación vascular. Y se observa una disminución de la interacción de los leucocitos con el endotelio y la lesión vascular crónica. Otro mecanismo, la protección del glicocálix endotelial, mediante exosomas, microARNs y factores reparativos que preservan la barrera vascular. La integridad del glicocálix favorecida se ve reflejada en una menor permeabilidad vascular, y una menor activación inflamatoria. La permeabilidad disminuida reduce el edema y por lo tanto la lesión endotelial. Muy bien. La estimulación de la angiogénesis y la reparación vascular. Entonces, mediante la liberación de factores de crecimiento, que son parte del secretoma de las células troncales mesenquimales. También los exosomas y exosomas proangiogénicos. Entonces, el factor de crecimiento vascular, favorece la angiogénesis, la perfusión tisular y la reparación de tejidos isquémicos. El factor de crecimiento de hepatocitos promoviendo la supervivencia tisular, regeneración endotelial y efectos antifibróticos. El similar a insulina tipo 1, favoreciendo supervivencia celular y reparación vascular. Y la angiopoyetina 1, estabilizando los vasos sanguíneos y mejorando la integridad endotelial. ¿Qué hemos visto en los resultados observados con la aplicación de células troncales mesenquimales? Pues se ha observado una dilatación mediada por flujo mejorada. Se ha observado un aumento de células progenitoras endoteliales y un aumento en la reparación vascular. Otros hallazgos es mejoría en la función endotelial, disminución de la inflamación vascular, la protección del glicocálix endotelial, el aumento de la angiogénesis y una mejor integridad de la barrera vascular. La disfunción endotelial constituye un mecanismo fisiopatológico central en hipertensión arterial, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, disfunción eréctil. La evidencia actual sugiere que las células troncales mesenquimales pueden favorecer la reparación vascular mediante mecanismos angiogénicos, inmunomoduladores, antioxidantes, citoprotectores, contribuyendo a restaurar la homeostasis endotelial y reducir la progresión del daño vascular.
Entonces, me voy a ir un poquito más rápido porque voy a la mitad y ya solo tenemos 20 minutos para alcanzar a responder algunas preguntas. Entonces, sarcopenia y el eje número 4. ¿Qué biomarcadores están involucrados? En cuanto a la función muscular, disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza, disminución de la velocidad de la marcha y disminución de las células satélites. En cuanto a inflamación y estrés, volvemos a observar interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1 beta, PCR, estrés oxidativo. Vías metabólicas, miostatina aumentada, el factor de crecimiento tipo insulina 1 disminuido, disfunción mitocondrial aumentada, la vía mTOR disminuida, la atrogin 1 y el MURF1 están aumentados. ¿Qué papel tienen las células troncales mesenquimales en la sarcopenia? Número 1, disminución de la inflamación muscular mediante secreción parácrina de exosomas y regulación inmunológica. Hay una disminución de TNF-alfa, que esta se ve traducida a una disminución del catabolismo muscular asociado al envejecimiento y enfermedades crónicas. La interleucina 6, disminución de ella también, traduciéndose en una reducción de la inflamación sistémica y la resistencia anabólica. La interleucina 1 beta disminuye, favoreciendo un ambiente regenerativo óptimo para el músculo esquelético. Déjenme. Muy bien, es que creo que se me está brincando una que otra diapositiva. Muy bien, activación de células satélite mediante factores de crecimiento y señalización parácrina que favorece la regeneración muscular. Las células satélite se observan aumentadas, favoreciendo la regeneración y reparación de fibras musculares. Hay una estimulación del anabolismo muscular mediante el factor de crecimiento tipo 1 similar a la insulina y la activación de la vía Pi3K AKTM mTOR. AKT-mTOR. ¿Cómo se observa? Hay un aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 que favorece la síntesis proteica y la recuperación de la masa muscular. La vía relacionada con mTOR se va a ver modificada, aumentando mTOR y estimulando el anabolismo y el crecimiento muscular. Va a haber disminución del catabolismo muscular mediante la inhibición de las vías ubiquitina y proteosoma. Va a haber una disminución de la miostatina que se va a reflejar disminuyendo la inhibición del crecimiento muscular. El atrogin 1 va a disminuir, reduciendo la degradación de proteínas musculares. MURF1 va a disminuir, limitando la proteólisis del músculo esquelético. Se va a observar una mejoría en la función mitocondrial mediante exosomas, microARN y regulación del metabolismo energético. Se repite nuevamente. Entonces, disminución de la especie de actividad de oxígeno, disminución del estrés oxidativo y en esta ocasión se relaciona con un beneficio en el envejecimiento muscular. Se detiene. La función mitocondrial aumenta, favoreciendo la producción eficiente de ATP. Secreción de factores reparativos. Estos se secretan a través de exosomas y factores trópicos. Entonces, ya los habíamos mencionado antes, se va a ver anabolismo muscular, se va a observar activación de células de satélite y regeneración muscular, mejora en la perfusión y oxigenación del músculo esquelético y el de fibroblastos tipo 2 va a favorecer la proliferación y la reparación muscular. ¿Qué estudios se han observado relacionados con sarcopenia? Aquí hay un paréntesis todavía, pero se ha observado regeneración muscular, activación de células satélite, disminución de la inflamación muscular, disminución de estrés oxidativo, aumento de masa muscular, aumento de fuerza muscular,
aumento de función mitocondrial. Se ha visto aumento del rendimiento físico, disminución de la apoptosis muscular y un aumento de la función de fibras musculares. Aquí dice, la sarcopenia es una enfermedad musculoesquelética multifactorial caracterizada por inflamación crónica, resistencia anabólica, disfunción mitocondrial y pérdida progresiva de masa y fuerza muscular. La evidencia aquí mencionada preclínica actual sugiere que las células troncales mesenquimales pueden favorecer la regeneración muscular mediante mecanismos antiinflamatorios, antioxidantes, anabólicos, citoprotectores. Sin embargo, aún se requieren ensayos clínicos robustos para establecer su eficacia y definir su papel terapéutico en humanos. Entonces, aquí todavía no hay gran bibliografía que nos pueda dar certeza. Sin embargo, la sarcopenia está tomando mucho interés. Entonces, quise mostrarle los mecanismos plausibles de las células troncales mesenquimales, sobre todo porque la sarcopenia actualmente está relacionada con una disminución en la masa muscular. También se relaciona, por ejemplo, no se relaciona la sarcopenia directamente con una disminución en la fuerza de presión, ni una disminución en la velocidad de la marcha. Entonces, está interesante. Algunos estudios sí lo mencionan, algunos no, pero lo que sí o sí, con lo que sí está relacionado es con una disminución en el porcentaje muscular. Entonces, estrés crónico y alteraciones neurohormonales. Las enfermedades asociadas, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, burnout, insomnio crónico, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, obesidad visceral, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo, sarcopenia y fragilidad. Muy bien, biomarcadores involucrados, aumento de cortisol, el hipercortisolismo o pérdida del ritmo circadiano. Se puede observar en algunas ocasiones que el cortisol no está ni elevado ni disminuido, pero es porque ya hubo una pérdida del ciclo circadiano o hay una respuesta compensatoria por tratarse de un padecimiento crónico. Entonces, la ACTH va a estar elevada, activación persistente del eje hipotálamo hipófisis adrenal, CRH va a estar aumentada, serotonina disminuida, dopamina disminuida, el factor neurotrófico derivado del cerebro va a estar disminuido, la interleucina 6 aumentado, TNF aumentado, se repite interleucina 1 beta, proteína cerebral la volvemos a ver, la microglia activada no la habíamos visto, en esta ocasión la tomamos, el factor nuclear kappa beta también está aumentado, el estrés oxidativo lo volvemos a observar, disfunción mitocondrial la volvemos a observar y la neurogénesis hipocampal está disminuida, esa la vamos a tratar más adelante. Muy bien. Potencial papel de las células troncales mesenquimales en el estrés crónico. Una disculpa enorme porque creo que nos vamos a demorar un poquito más de lo planeado. Disminución de la neuroinflamación. ¿Cómo pasa la disminución de la neuroinflamación? Pues esta pasa mediante exosomas, microARNs y regulación de la activación microglial. Se observa una disminución de interleucina 6, esto traducido a reducción de la inflamación cerebral asociada a depresión, deterioro cognitivo y estrés crónico. La disminución de factor de necrosis tumoral alfa reflejada en disminución de la neuroinflamación y de la apoptosis neuronal. Y la disminución de la interleucina 1 beta, favoreciendo un ambiente neuroprotector y menor daño neuronal. La modulación de la microglia, favoreciendo la transición de un fenotipo proinflamatorio hacia uno reparativo. La microglia activada se ve disminuida, disminuyendo la liberación de citocinas proinflamatorias y neurotoxicidad. El fenotipo reparativo se ve aumentado, favoreciendo la resolución de la neuroinflamación y la reparación neuronal. El incremento de... Perdón, es que me marcó... Hoy tengo varios errores técnicos porque no llegué tan temprano. La batería. El factor neurotrófico del cerebro
se va a ver aumentado, favoreciendo neuroplasticidad, incremento de factores neurotróficos mediante la secreción de factores parácrinos y exosomas. Se va a ver aumentado, favoreciendo neuroplasticidad, memoria y supervivencia neuronal. El factor de crecimiento nervioso se va a ver aumentado, promoviendo mantenimiento y regeneración neuronal. Y el factor de crecimiento de las células gliales se va a ver aumentado, favoreciendo la supervivencia de neuronas dopaminérficas y la plasticidad sináptica. Mejoría de la neuroplasticidad mediante la estimulación de neurogénesis hipocampal y remodelación sináptica. La neurogénesis hipocampal se va a aumentar, favoreciendo aprendizaje, memoria y regulación emocional. La plasticidad sináptica va a mejorar y esto se va a ver traducido en una mejoría, valga la redundancia, de la comunicación entre las neuronas. La disminución del estrés oxidativo cerebral vuelve a mencionar la activación de NRF2 con incremento de los antioxidantes, junto con la acción de los exosomas y los microRNA. Menor especies reactivas de oxígeno reducen el daño oxidativo asociado al envejecimiento cerebral y trastornos neuropsiquiátricos. La función mitocondrial favorecida, favoreciendo la producción de ATP y la supervivencia neuronal. El eje hipófisis hipotálamo adrenal, mecanismo observado principalmente en modelos preclínicos, está asociado a una menor neuroinflamación y restauración de la homeostasis neuroendócrina. El cortisol se ve disminuido, tendencia hacia la normalización de la respuesta al estrés. La respuesta del eje está aumentado, favoreciendo la reparación de nuestro equilibrio, del equilibrio de nuestras patologías neuroendócrinas. ¿Qué resultados se han observado? Disminución de la neuroinflamación, aumento del factor neurotrófico del cerebro, aumento de la neuroplasticidad, aumento de la neurogénesis hipocampal, disminución de las conductas tipo depresión en modelos experimentales. En algunos estudios se muestra que la depresión mayor tiene mejoría. También se observa regulación de la microbiota, disminución de citocinas proinflamatorias, restauración de circuitos neuronales y modulación de neurotransmisores. El estrés crónico induce alteraciones neuroendocrinas, inflamación sistémica, neuroinflamación, favoreciendo el desarrollo de trastornos metabólicos, cardiovasculares y neuropsiquiátricas. La evidencia preclínica actual sugiere que las células troncales mesenquimales pueden modular estos procesos mediante mecanismos neuroinmunológicos, antioxidantes y neurotróficos. Sin embargo, actualmente no existe evidencia clínica suficiente para considerarlos un tratamiento estándar para el estrés crónico, la depresión o trastornos de ansiedad, a pesar de que algunos artículos mencionan mejoría clínica o mejoría sintomatológica, disminución de dosis medicamentosa. Entonces, en este cuadrito solo es para poder ser de manera más gráfica, poder observar de manera gráfica las patologías: diabetes, síndrome metabólico, obesidad visceral, estatosis hepática, hipertensión, enfermedad cardiovascular y todas las demás. En estas patologías se observan la alteración de estos 5 ejes o estos 5 ejes involucrados. Bueno, todo lo que estuvimos repitiendo, lo resumí en estos 10 biomarcadores compartidos. El que considero más importante, interleucina 6, porque se ve relacionado con inflamación sistémica. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, el factor nuclear kappa beta, las especies reactivas de oxígeno, la disfunción mitocondrial, de insulina y disminución del óxido nítrico y el factor neurotrófico del cerebro y el similar a la insulina tipo 1. Entonces, vamos a tocar un poco más a detalle cada uno de estos de manera generalizada para poder consolidar las ideas que hemos trabajado a través de la presentación. Miren, faltan 7 minutos, entonces sí vamos a estar a tiempo. La interleucina 6
La interleucina 6 disminuye secundaria a los efectos benéficos de las células troncales mesenquimales. ¿Cómo disminuye? Pues mediante la inmunomodulación. ¿Cómo sucede la inmunomodulación? Pues hay secreción de exosomas, hay aumento de prostaglandina E2, de indolamina, del factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 10, disminuyendo la activación de NF-kappa beta y la inflamación sistémica. Estas están relacionadas con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, sarcopenia, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, fragilidad y algunos tipos de cáncer. Ojo aquí, menciono la relación de la inflamación con cáncer, no la aplicación de células troncales mesenquimales con cáncer. Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa va a verse disminuido, reduciendo la polarización de macrófagos M1, favoreciendo el fenotipo M2 reparativo y disminuyendo la inflamación crónica de bajo grado, relacionado con resistencia a la insulina, obesidad visceral, aterosclerosis, sarcopenia, esteatosis y enfermedad cardiovascular. La interleucina 1 beta inhibiendo la activación del inflamasoma NLRP3 y reduciendo la respuesta inflamatoria persistente, relacionada con aterosclerosis, diabetes, daño endotelial, esteatosis y enfermedades inflamatorias crónicas. El factor nuclear kappa beta, mediante la regulación de las vías de señalización inflamatoria, disminuyendo la transcripción de genes proinflamatorios relacionados con inflamación crónica, resistencia a la insulina, aterosclerosis, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento biológico. El estrés oxidativo va a disminuir también a través de exosomas, microARNs, factores parácrinos. Esta fue la vía que más se repitió a través de la charla, la vía NRF2. La vamos a mencionar muy a detalle en nuestra próxima certificación para poder tener como que más el mapa visual. Incrementan la actividad del superóxido de glutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, entre otros antioxidantes, favoreciendo la homeostasis redox, que está relacionada con la diabetes, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, esteatosis, enfermedad renal crónica, sarcopenia, neurodegeneración y envejecimiento acelerado. La disfunción mitocondrial se va a ver disminuida, favoreciendo la biogénesis mitocondrial. Esto mejorando la fosforilación oxidativa, disminuyendo la producción de radicales libres y restaurando la producción eficiente de ATP, relacionada con resistencia a la insulina, sarcopenia, fatiga asociada a enfermedad crónica, deterioro cognitivo y envejecimiento biológico. El índice de insulina, mediante disminución de la inflamación metabólica, preservación de células troncales de células beta pancreáticas, mejor señalización del receptor de insulina y mayor captación periférica de glucosa, que está relacionada con prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, obesidad visceral, esteatosis y enfermedad cardiovascular. El óxido nítrico se va a ver aumentado, incrementando la expresión y la actividad de la... no me la puedo aprender. La sintasa endotelial, favoreciendo la biodisponibilidad del óxido nítrico, mejorando la función endotelial, la vasodilatación, la perfusión tisular, relacionado con hipertensión arterial, aterosclerosis, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica y disfunción eréctil vasculogénica. El factor neurotrófico del cerebro, mediante secreción de factores neurotróficos, reducción de la neuroinflamación, modulación de la microglía, promoción de la neuroplasticidad y neurogénesis hipocampal, relacionada, la neurogénesis hipocampal es la que se relaciona más con trastornos depresivos, por ejemplo. Y el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer, que también está relacionada con disfunción mitocondrial o con disfunción metabólica. El factor de crecimiento tipo 1 de insulina tipo 1 va a favorecer la síntesis proteica, la activación de la vía PK3-AKT-mTOR, la regeneración muscular y la supervivencia celular mediante efectos parácrinos y factores tróficos, relacionado con sarcopenia,
fragilidad, osteoporosis, deterioro funcional asociado al envejecimiento y resistencia anabólica. En este esquema, que déjenme ver si lo puedo hacer yo más grande. Bueno, vamos a partirlo, pero es un resumen un poco visual de algunos de los efectos plausibles de las células troncales mesenquimales o de los mecanismos que hacen ya me ayudaron. A ver, el 1, un poquito menos, no lo ocupo ver todo. Ya vi dónde, yo le muevo. Ya con eso. Muy bien, entonces mencionamos el factor nuclear capa beta, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, el índice de insulina que va a disminuir, el óxido nítrico aumenta, el factor neurotrófico del cerebro y el similar a insulina. Entonces está prácticamente resumido. Vamos a ver si lo puedo mandar por acá. No. Bueno, entonces hay una disminución de las citocinas proinflamatorias, hay una producción de antioxidantes, en donde está el número 2. En la disfunción mitocondrial hay un aumento de la biogénesis, un aumento de la fosforilación oxidativa, una disminución de las especies reactivas de oxígeno, una mejor producción de ATP o optimización de ATP. En el índice de insulina vamos a ver que hay una disminución de la inflamación que se va a ver beneficiada las células beta, van a poder responder mejor, va a haber una señalización de los receptores de insulina a nivel muscular y a nivel de tejido adiposo, con una optimización, va a haber un aumento del óxido nítrico a través de L-arginina, que se va a ver reflejada en aumento de la vasodilatación y un aumento en la perfusión tisular, el factor neurotrófico del cerebro. Vamos a ver que va a haber una disminución de la neuroinflamación, va a haber un aumento en la neuroplasticidad, va a haber un aumento en el equilibrio del inmunológico. Va a haber igual va a haber mayor disponibilidad, mayor angiogénesis, va a haber mayor disponibilidad de oxígeno y entonces esto va a reflejarse de manera sistémica en una modulación inmunitaria que, hablando del primer eje, es una inflamación crónica de bajo grado, se va a intentar recuperar la homeostasis metabólica, o mejor dicho, va a favorecer la homeostasis metabólica, va a repercutir o impactar en la salud cardiovascular, mejorando la función endotelial y la perfusión tisular, una mejoría en la función muscular y esquelético, va a haber un neuroprotección, entre otros. Sí, la fibrosis en patologías en la que la fibrosis se ve hiperexpresada y va a haber un efecto o un impacto en el envejecimiento saludable, pues con el retraso de deterioro funcional y aumento de la calidad de vida. Por último, todos estos ejes los vamos a tratar de manera puntual y con mucho más tiempo en la certificación. Con esto termino para pasar a preguntas y respuestas. Les agradezco mucho su tiempo. Es el primer webinar que me avento toda la hora. Una disculpa si estuvo cargadito. Lo hice con la intención de poder identificar qué efectos de las células troncales mesenquimales se ven repetidos en diferentes patologías y cómo impactan de manera molecular en estos ejes, y que se los podemos ofrecer a una gran variedad de pacientes. Se pueden ver beneficiados, inclusive como prevención, ¿no? Entonces, como conclusión, la evidencia científica actual sugiere que las células madre mesenquimales o células troncales mesenquimales no actúan sobre una única enfermedad, sino que modulan una red de biomarcadores compartidos implicados en la inflamación crónica. Entonces, la inflamación crónica
la disfunción del metabolismo, que está influida por la inflamación crónica, el daño vascular, que también puede estar disfuncional por la inflamación crónica, la pérdida de masa muscular y la neuroinflamación. Estos efectos parecen estar mediados principalmente por su secretoma, los exosomas, microRNA, citocinas y factores de crecimiento, ejerciendo acciones inmunomoduladoras, antioxidantes, angiogénicas, antifibróticas, neurotróficas y regenerativas, más que por el reemplazo de las células dañadas. Entonces, el mecanismo es células troncales mesenquimales entran al sistema, amnion entra al sistema y actúan de manera indirecta en las patologías. Entonces, detectan el sitio de lesión por el efecto que se llama homing o por las señales inflamatorias que existen y llegan y se comunican con las células a través de todos estos mecanismos que va a ser un placer compartirles en la certificación y mediante estos se traducen en los beneficios clínicos. Y la bibliografía. Entonces, listo, nomás. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Abrimos el foro a preguntas y respuestas que pueden hacer a través de su chat. Vamos a dar espacio para 2 preguntitas porque ya nos pasamos de la hora, pero como siempre saben que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de sus grupos oficiales de BioUnity. Si no tienen grupo, ahorita les pongo nuestros datos de contacto para que puedan escribirnos y les abrimos un grupo. Y todas las dudas que tengan las hacemos llegar al comité científico, dentro del cual está el doctor Miguel Ángel Gómez, y puede responder cualquier duda adicional que tengan. Damos un par de minutitos para cualquier pregunta. Y si no tienen ninguna duda en este momento o si las quieren pensar un poquito más porque estuvo muy cargada de información este webinar, les damos chance de que mañana nos hagan sus preguntas. Ya les puse por acá en la parte de arriba nuestros datos de contacto. El celular de atención al cliente 722-465-4726 o pueden contactarnos directamente a través de nuestro sitio web dando clic en el botón amarillo. Damos un minutito más para cualquier pregunta a través de nuestro chat. En lo que escriben alguna pregunta, les vuelvo a platicar sobre nuestra certificación. La primera de este año va a ser en la ciudad de Guadalajara, 22 y 23 de agosto, con sede en el Hotel Hard Rock Guadalajara. El primer día para las ponencias teóricas y el segundo día para los talleres prácticos en nuestra clínica aliada en Salutec. El doctor Miguel Gómez va a ser parte de nuestro equipo de ponentes y también va a estar en uno de los talleres. Vamos a tener como país invitado a Guatemala, vamos a tener varios ponentes de allá y vamos a tener algunos de los ponentes que ya conocen de nuestros eventos, pero también a ponentes nuevos. Vamos a estar hablando de estos ejes que compartió el doctor Miguel y muchos temas nuevos. Los invitamos a mantenerse al pendiente de toda la información de todos nuestros medios, porque muy pronto vamos a estar lanzando la convocatoria y vamos a tener promociones y sorpresas especiales para ustedes. También quédense pendientes, estamos lanzando toda la línea de la familia Regenerion, nuestros suplementos, vamos a tener diferentes suplementos para diferentes necesidades. Ya lanzamos el segundo, Regenerion XX para mujeres de 40 y más. La próxima semana lanzamos el suplemento PAR para los hombres, Regenerion XY, que por ahí lo vieron en la portada de la presentación del doctor Miguel. Y así nos vamos a seguir con muchos productos nuevos durante este y el próximo mes. Pues parece que no tenemos preguntas en este momento, Miguel. Te agradezco muchísimo la presentación, muy profunda y con mucha información.
y la seguimos profundizando y desmenuzando toda esta información en la certificación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y su asistencia y nos vemos el próximo jueves para conocer más sobre nuestra línea de productos. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel. Un honor tenerte por acá. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Esperemos vernos ahí en la certificación y poder compartir más datos y más evidencia actualizada sobre todos los potenciales que tienen las células troncales mesenquimales y apnea. Muchísimas gracias a ustedes también. Buenas noches. Hasta luego.